buenos días tengan todas y todos ustedes. Muy contentos de estar en esta mesa de discusión, de análisis sobre los derechos humanos de los migrantes. Y pues bueno, aquí dentro de la presentación que nos acaban de ver, pues hayamos varios compañeros de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la doctora aquí de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cada uno con un tema distinto, que creo que todos se van a complementar muy bien para poder dar esta perspectiva general de todos los derechos humanos de los migrantes. Bueno, yo les voy a hablar de algunos datos específicos que hay respecto a la migración internacional y luego de dónde fueron surgiendo algunos de los derechos humanos de los migrantes, cuáles son algunos de los que se consideran en las convenciones o tratados internacionales y finalmente un poco cómo se mezcla esto con el tema de la seguridad. Las Naciones Unidas han estado haciendo distintos estudios y por medio también de la Organización Internacional para las Migraciones, actualmente hay 244 millones de personas, aproximadamente estos datos del 2015, que son migrantes, es decir, que tienen un estatus de vivir en un país distinto al de su país de origen. Dentro de los datos interesantes de la migración, a quien se consideró la primera inmigrante por ser la primera que tuvo un documento migratorio legal fue Annie Moore, que es una irlandesa de 15 años cuando entra a Estados Unidos en 1892, digamos que la primera con documento migratorio. Obviamente había migración antes, pero no documentada como la conocemos hoy en día. Y bueno, las primeras regulaciones migratorias fueron en Australia en 1901, cuyo objeto era evitar la invasión de extranjeros, es decir, muy distinto a cuál es el objeto hoy de las leyes o tratados internacionales en el tema migratorio. Y en 1880 Estados Unidos y Canadá emitieron sus primeras regulaciones para evitar la inmigración de asiáticos. Estos son de los primeros datos que quería comentar. Hay 20 países, más que no sé si no se alcance a ver bien en la portada, pero nada más quiero comentárselos de manera general. Hay 20 países o zonas que albergan el mayor número de migrantes internacionales. Dentro de ellas está Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos con 35 millones de personas, Rusia con 12 millones, Alemania con 9, India con 6, Francia con 6. Estos datos del 2000. Y luego ya en el 2015 tenemos que Estados Unidos tiene 47 millones de migrantes, Alemania 12, la Federación Rusa 12, Arabia Saudita 10 y el Reino Unido 9. Entonces estos son algunos de los países que más reciben migrantes. Hay otros también muy significativos como lo que es Australia y Suiza, Nueva Zelanda, que quizás son de los países que más tienen migrantes en relación al total de su población. Es decir, Estados Unidos tiene estos 47 millones de extranjeros viviendo en este país. Sin embargo, esto representa apenas como un 8, un 9% del total de su población. A diferencia de en Suiza o Australia, donde los extranjeros representan el 20% de su población. Luego los países donde emigran más, es decir, donde de su país de origen salen hacia otros países, tenemos que en el 2000 el país de donde más emigran es de Rusia, con 11 millones de personas, y luego México con 9 millones, la India con 8, China 6, Ucrania 6, Bangladesh 5 junto con Afganistán, Reino Unido 4 millones. Y en el 2015 es la India con 16 millones de migrantes, México con 12, Rusia con 11 y China con 10. Entonces ahí ya es donde México entra dentro de los indicadores de los países donde tenemos más personas o más
con ciudadanos nacionales que van a otros países, ¿no? Y de eso, pues la gran mayoría está en Estados Unidos. También tenemos en otra diapositiva algunas actitudes hacia la inmigración. Ahí dentro de los colores que se menciona ahí, se hicieron encuestas por la Organización Internacional de Migraciones, y aquellos que están en el color verde son países que consideran que la migración debe de seguir igual o se puede incrementar. ¿Sí? Los que están en color verde más fuerte son los que, digamos, están más a favor, por más del 40-60%, luego verde claro. Y aquí vemos que algunos de los países que más reciben extranjeros, como Canadá y Estados Unidos, están en ese color, y sin embargo países como México están en color azul. Es decir, casi no tenemos extranjeros, y según las encuestas, pues no queremos más, ¿sí? O sea, no tenemos una actitud en general muy buena hacia los extranjeros en el tema de su incorporación dentro de la sociedad. Entonces están así algunos de los datos. Nosotros tenemos aproximadamente 600,000 extranjeros viviendo en el país, con los 10 millones de habitantes en México. Es el 0.6 de extranjeros residiendo aquí en el país. Entonces, pues, digamos, no influye tanto, y son ciudades muy específicas, Cancún, Los Cabos, Ciudad de México, San Miguel de Allende. Realmente en esos lugares es donde están concentrados el mayor número de migrantes. Según estudios, ya desde lo que estudia la migración en el aspecto social, un buen indicador es que en una población haya un 7, un 8% de extranjeros, porque eso ayuda a enriquecer también la cultura y a enriquecer mucho y darle más diversidad a la forma de pensar en una sociedad. Tenemos otro dato que es la muerte de migrantes en todo el mundo, y desafortunadamente pues donde más tenemos muertes es en el mar Mediterráneo, de los migrantes que intentan ir a Europa y que tratan de cruzar este mar del norte de África. Y ahí tenemos que al año, en el 2015, murieron 3.777 personas. Posteriormente, ahí en el mismo África, tenemos también 348 muertes dentro de la parte del desierto de ahí del Sahara, que intentan ir al norte de África. Y luego tenemos el dato de la frontera entre México y Estados Unidos, con 336 muertes. Bueno, acá en Asia también hay otro dato de 789 muertes. ¿Dónde empiezan a debatirse los temas de los derechos y cuáles deben de ser las funciones de los países en relación a los migrantes? Empezó en 1974 con la Conferencia Mundial de Población en Bucarest. Es una conferencia que organiza las Naciones Unidas, donde se reconoce que la migración internacional es un elemento vital del proceso de desarrollo, en el cual influye y por el cual a su vez se deja de influir. Luego, en 1984 hay una conferencia internacional sobre población en México, donde se habla de que los países en desarrollo reconocen el impacto del rápido crecimiento de la población sobre el aspecto socioeconómico, y se destacó ya la importancia de considerar por separado a los trabajadores migrantes documentados que a los indocumentados y a los refugiados. En ningún momento se habla del migrante ilegal, porque ese no es un concepto adecuado. Eso es simplemente que es un migrante que está de manera irregular, es decir, no tiene el documento que le acredite la legal estancia para estar en otro país. Después, en el 94, hay la Conferencia de Población y Desarrollo en el Cairo, y ahí ya se habla de la importancia de la migración en el desarrollo, cómo se debería los países maximizar esos beneficios que tiene la migración. Se habla de un proceso ya de reintegración, cómo se reintegran los migrantes a la sociedad también cuando regresan a su país de origen, o sea, qué políticas tiene, por ejemplo, México respecto a los migrantes que regresan de Estados Unidos
a nuestro país, y que todo se reconoce también un derecho ahí que es soberano para cada país, donde dice todo Estado nacional tiene el derecho a decidir quién se interna y permanece en el país y bajo qué condiciones. Tiene esta declaración de Trump, donde señala que nos van a mandar los extranjeros que nosotros permitimos que cruzaran por aquí, sean centroamericanos o de otro país. Eso no es posible, ¿sí? O sea, nosotros decidimos quién entra y quién sale del país, y no nos puede decir Estados Unidos o cualquier otro país, ahí te va un número de extranjeros, ¿sí? Entonces tiene que ser bajo condiciones, y eso pues obviamente se ha estado cumpliendo. Y que este derecho puede ejercerse evitando acciones y evitando prácticas racistas o xenofóbicas. Posteriormente, en el 99, hay otra conferencia sobre población y desarrollo en Nueva York, y ahí ya se habla de otros conceptos como lo que es la reunificación de familias, que debe los estados vigilar más los derechos humanos, que se vea la integración social y económica de los países, y proteger los derechos humanos y la dignidad de los migrantes independientemente de su condición jurídica. Ahí es donde surge ya un concepto mucho más amplio de lo que es los derechos humanos de los migrantes, y que bueno, en nuestro país reconocido en el artículo 1 de la Constitución, de que toda persona tiene los derechos que otorga esta Constitución, independientemente de si son nacionales, extranjeros, independientemente de si están con o no con documento migratorio aquí en el país. Y bueno, ¿cuáles son la migración y los derechos humanos? Rápidamente, nada más los tratados internacionales principales que nos hablan de los derechos humanos de migrantes, pues es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención de Ginebra y sobre refugiados, y la Convención de Viena sobre derechos consulares. ¿Cuáles son algunos de estos derechos? Vamos a mencionar 4 de ellos rápidamente. El primero podríamos decir que es la no discriminación. Es el derecho humano más amplio que alcanza la condición de los migrantes, ya que señala que no debe haber distinción por el simple hecho de pertenecer a un determinado grupo social. El derecho a salir. Toda persona tiene derecho a salir de su país. ¿Sí? No tiene por qué haber alguna restricción en ese sentido, como lo hemos visto en algunas épocas en otros países como Cuba. ¿Sí? Toda persona tiene derecho a salir. ¿Por qué nos piden el pasaporte para salir de México? Porque es el documento idóneo de identificación para ingresar a un país. Es decir, necesitamos el pasaporte porque nos lo van a pedir a donde vamos, no porque sea un requisito de salida. Y nosotros como mexicanos podemos entrar o salir del país sin pasaporte. Claro que tendremos que pasar un proceso distinto, precisamente porque no tenemos esa identificación, y nos harán preguntas si tienes credencial de elector, dónde vives, de dónde eres, todo este tipo de cuestionamientos, pero tenemos derecho a entrar y salir de nuestro país, ¿no? Y este es el otro derecho, que es el derecho al retorno, o el derecho a la libertad de circulación. El otro derecho es el derecho a la unidad familiar, que se busca también una unidad entre todas las personas, y esto nos habla que cuando un extranjero está en otro país de migrante, pues se le da una preferencia para que pueda llevar a su esposa o hijos o familia. Y aquí dentro de los temas ahorita complejos que se ven hoy en día es que bueno, el concepto de familia cada vez es más amplio, no es el tradicional que a mí me tocó estudiar en Derecho en los 90s, es donde era papá, mamá y los hijos. Y ahora pues si hay matrimonio igualitario, pues es unidad familiar. ¿Sí? Si hay unión libre, pues no se tiene un documento que lo acredite, pero también hay una unidad familiar. Entonces son muchas variantes ahora de lo que es el concepto de familia, que también se tiene que ver en el punto migratorio. Y otro tema importante es el derecho a la información sobre la asistencia consular o derecho a la información.
que es donde toda persona cuando es detenida tiene que recibir la asistencia consular. A mí me tocó trabajar 8 años en el Instituto Nacional de Migración y de hecho pues estoy muy contento de estar el día de hoy aquí en esta exposición en la Autónoma de Coahuila, no solamente por la importancia del evento, sino que yo soy originario de Torreón, inclusive pues fui delegado de aquí de Migración en 97, 98 y 99, y precisamente uno de esos derechos es que cuando tienes un migrante tienes que darles asistencia consular. Desafortunadamente a veces no hay todas las autoridades consulares que se requieren para poderle dar ese derecho, y eso sucede principalmente en las ciudades donde se tienen más migrantes, es donde se busca la mayor colaboración precisamente de la asistencia consular. Pero este derecho es tan importante que, como en el caso de la francesa Florence Cassés, pues esta fue una de las razones que determinó la Corte para liberarla, porque la Policía Federal no le respetó el derecho el derecho humano a la asistencia consular. Y finalmente lo que quiero abordar rápidamente es la migración y la seguridad nacional. Después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 se tomaron varias acciones, no solamente en Estados Unidos sino en todo el mundo, relacionadas con la seguridad nacional, seguridad internacional, y eso pues siempre va, digamos, en choque, por decirlo de una manera, con los derechos humanos, ¿sí? Porque pues, bueno, todos queremos nuestros derechos humanos, pero también queremos que haya mayor seguridad. Es el concepto de seguridad nacional que se maneja en México, que es las acciones destinadas a proteger la integridad y la estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Y en ese sentido ha habido ya distintas acciones que se han tomado en la frontera entre Estados Unidos y México desde 1993. Sí, o sea, no es nuevo lo que está buscando, lo que quiere hacer el presidente actual de Estados Unidos, Trump. Realmente ha sido todo un proceso desde los 90s de medidas que se han tomado. En el 93 era el programa Hold the Line en El Paso, Texas. En el 94 la Operación Guardián. En el 97 la Operación Salvaguarda. En el 97 la Operación de Río Grande. Son acciones que fue tomando el gobierno de Estados Unidos para cerrar más la frontera entre México y Estados Unidos. Y luego en el 96 viene una reforma importante para ellos, donde se les apoya con muchos recursos económicos para detener la inmigración. Y luego surgen ya toda una serie de reformas legales adicionales después del 11 de septiembre, después de los atentados terroristas, donde ya se tecnifica y todavía se consolida mucho más, porque ya no solamente era en la frontera terrestre, sino también en vía aérea, vía marítima, donde se amplían todos los controles migratorios para ingresar a Estados Unidos. Nosotros en México tuvimos en el 2001 el Plan Sur, que si ustedes visualizan el mapa de México, cuando entras de la frontera sur, pues está el estado de Chiapas, luego la península de Yucatán, luego Tabasco, y ahí entre Oaxaca y Veracruz está el istmo de Tehuantepec, y es la parte más angosta del territorio mexicano. Entonces ahí hay una carretera en la parte norte de Veracruz y otra en la parte sur. Ahí la idea del gobierno mexicano es decir, aquí vamos a detener la migración, y la verdad es que no ha funcionado. O sea, no ha funcionado el tener así esos controles. Creo que la forma en que se tiene que ver la migración en México y estas perspectivas en relación a los derechos humanos es primero tener una política integral, reconociendo que nuestro país es un país de origen, es decir, todos los mexicanos que van hacia el extranjero, que es de tránsito, que por aquí transitan muchos migrantes, y también es un país de destino. Ver una política integral migratoria, multidisciplinaria. La migración no solamente se ve desde el punto legal, las políticas públicas tienen que ver aspectos sociales,
aspectos de demografía, aspectos que integren a todos los migrantes siempre en la sociedad. Entonces ese enfoque multidisciplinario casi no se ve en las políticas públicas migratorias. Un Estado de Derecho, donde hay un respeto a los derechos humanos de migrantes en tránsito y residentes, ver muy bien cuál es la función consular sobre mexicanos al extranjero. Creo que esta debe de reconceptualizarse en México, y reconceptualizar el concepto de frontera, y no cerrarnos al tema de que la frontera nada más es la parte terrestre, sino también ver opciones como las que existen entre Estados Unidos y Canadá, donde en Canadá tú puedes ir al aeropuerto y ahí te revisa migración de Estados Unidos y ya ingresas al territorio norteamericano como si fueras ya estuvieras documentado. Es decir, ampliar los conceptos de lo que es la frontera. Estamos muy a la antigüita en ese concepto, digamos, muy en la parte soberana, y tenemos que ver porque esto tiene más alcance también a los derechos humanos de los migrantes, y finalmente incrementar la cooperación internacional. Entonces hasta ahí mi intervención, y vamos a aprovechar que soy el moderador de la mesa. Quisiera cederle el micrófono a la doctora Julieta Morales. Buenos días a todas y a todos. En primera instancia, expresar un agradecimiento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Es un privilegio para nosotros estar aquí hoy. A su presidente, por supuesto, y a todas sus autoridades. Asimismo, transmitir a ustedes un cordial saludo del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sé que estuvimos con ustedes en la inauguración y ahora yo tengo la posibilidad de participar en representación de la CNDH en esta mesa sobre uno de los temas fundamentales y de gran preocupación y ocupación para muchas autoridades en este país. Movilidad humana. Cuando hablamos de movilidad humana, ya lo decía extraordinariamente el doctor, podemos pensar en cifras, y hay muchas cifras, y de pronto el asunto parece ser más cuantitativo que cualitativo. Y entonces pensamos en 244 millones, según ya cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sacó un informe en 2013, que son un poco más altas que las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones. Sin embargo, hay otro dato que hay que visibilizar, y es una cifra de 740 millones de personas que son más bien migrantes internos entre los países. Voy a referirme más adelante a un fenómeno preocupante en nuestro país debido a la violencia, denominado el desplazamiento forzado interno. Esta cifra refleja parte del desplazamiento forzado interno. Si hablamos de movilidad humana, también tendríamos que pensar en cuáles son las causas de esta movilidad humana, y podríamos pensar en pobreza. Particularmente en nuestro país, en 2012, Coneval manejó algunas cifras, es un autónomo, un órgano de Estado, y dice que el 80% de la población mexicana enfrenta algún tipo de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad por carencia social. 80% de la población mexicana. Estamos hablando de 129 millones de mexicanas y mexicanos, ya no es la mitad de la población, estamos hablando del 80% de la población. Y también, si pensamos en cuáles son los requerimientos de los procesos migratorios, se trata de equilibrar fuerzas de demanda en el mercado laboral, es decir, un Estado que exige cierta mano de obra y fuerza laboral, y un Estado expulsor, se llama atracción y expulsión de migrantes. En este marco se suman otras complejidades, migrantes medioambientales. Ustedes pueden ver la situación actual de nuestro planeta y el deterioro del medio ambiente, lo cual ocasiona que se polaricen climas y también hayan inundaciones que hemos lamentablemente vivido en las últimas épocas en el mundo, pero también en nuestro continente. Y esto conlleva a una serie de movilidad humana. Movilidad humana es histórica, ya lo mencionábamos, es un proceso natural del ser humano. Sin embargo, se han empezado a erigir barreras que pretenden detener estos flujos migratorios. Además, el discurso político posiciona determinados temas. De pronto en la Unión Europea hay libre tránsito de personas intra-Unión Europea, pero cuando hablamos de países fuera de la Unión Europea se emergen estas posturas xenófobas y además violatorias de derechos humanos. La migración, como ya se mencionaba, puede ser de dos tipos, eso es muy básico, regular o irregular. Sin embargo, me voy a dedicar en estos 12 minutos que me hagan falta
hablar de la migración irregular e indocumentada. ¿Qué sucede con aquellas personas que no tienen autorización del Estado para ingresar al país al que pretenden hacerlo? Resulta que es importante mencionarlo, el incursionar irregularmente a un país, el no tener una documentación solicitada para ingresar a un país, es una falta administrativa. En México entendimos eso hasta el año 2008, cuando reformamos la Ley General de Población. En ese momento, en 2008, despenalizamos la migración irregular en nuestro país. Esto que nos quejamos tanto de Estados Unidos de América, en México lo teníamos. Estaban criminalizados los migrantes hasta el año 2008 con la reforma a la Ley General de Población, y luego en 2011 emitimos una ley de migración bastante buena en algunos tópicos y con algunas dudas en algunos otros tópicos. Ya mencionaba el doctor, mi antecesor, la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Es un tratado internacional que México firmó en el 91, pero ratificamos hasta el 99. Piensen cuánto tiempo tardamos. Esta convención hoy día es parte del bloque de constitucionalidad. ¿Quiénes de aquí son estudiantes de Derecho? ¿Me pueden levantar la mano, por favor? Ok. Bueno, nada más, ¿quiénes no tienen ni idea de Derecho? ¿Me pueden levantar la mano? Ok. Voy a manejar lenguaje coloquial, si les parece. En cortesía a los no abogados, pero felicidades a los no abogados. Quienes somos abogados, muchos de los que estamos en esta mesa también, parece que tuviéramos que volver a cursar la licenciatura. El derecho que aprendimos no es el derecho hoy día en México y tenemos que adecuarnos a estas innovaciones. Felicidades a quienes están en la carrera, porque ellos entran a estudiar el derecho con todos estos cambios más o menos ya, digámoslo, consolidados. Por lo tanto, tenemos que pensar que esta convención es parte del parámetro de control de regularidad constitucional, es parte del bloque de constitucionalidad y reconoce un catálogo de derechos a migrantes regulares, pero también a migrantes irregulares. Y por otro lado, tenemos que pensar en la vulnerabilidad estructural que padecen las personas migrantes. En este marco hay muchísimo desarrollo en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Por ahí tenemos algunas opiniones consultivas, ya se hablaba aquí de asistencia consular, la OCE 16, la OCE 18, la opinión consultiva 18 sobre derechos de trabajadores migrantes. ¿Qué pasa con nuestros mexicanos cuando están en Estados Unidos de manera indocumentada o irregular, sin autorización? Y la Corte Interamericana te dice, los países tienen libertad para decidir sus políticas migratorias, pero en esa determinación tienen la obligación irrestricta de respetar derechos humanos, independientemente del estatus migratorio de cualquier persona. Y si una persona indocumentada o irregular trabaja en el país de destino, aunque no tenga permiso para hacerlo, se generan derechos laborales. Y antes de ser deportado o expulsado del país, tendría que ver garantizadas todas estas prerrogativas, porque buscan mejores opciones de vida. ¿Cuáles son los factores que están haciendo de México no solo un país expulsor de migrantes, expulsamos a nuestros migrantes, sino un país de atracción, pero también un país de tránsito? Y esa es la gran complejidad de este mosaico llamado México. Estaba justamente ahora en la mañana pensando qué les iba o qué más quería abordar con ustedes, y hay un tema muy grave que preocupa y es parte de la actividad permanente de la CNDH: niñez migrante no acompañada. Así como observamos un proceso de feminización de la migración, encontramos también un proceso de, cada vez más reciente, de niñas, niños que migran sin compañía, que migran para buscar la reunificación familiar, que ya se mencionaba en la mesa, para buscar mejores condiciones de vida, para huir de la violencia, para lo que ustedes determinen. Y por lo tanto, esta niñez, además, piensen en los ejes de discriminación que se van juntando. Eres migrante, mujer, pobre, niña, y se van sumando más ejes de discriminación. Puedes no hablar la lengua del país destino, puedes muchos más ejes de discriminación. Y lamentablemente hemos identificado a las y los migrantes como delincuentes, o pensamos que la permanencia de ellos aumenta los índices delincuenciales. Esto genera rechazo, genera mayor estigma y mayor discriminación, que se traduce en mayor índice de violación a derechos humanos. Por lo tanto, resulta que hay algo que se llama otredad, y se ha estudiado mucho el miedo a la otredad. Cómo tenemos miedo y rechazo, aunque no lo confesemos, a quien no se ve igual a nosotros, a quien no piensa igual que nosotros, a quien no
se viste igual que nosotros, o habla la misma lengua que nosotros, o tiene la misma costumbre que nosotros. Y parte del reto es vencer ese miedo a la otredad y pensar, vivir y aprovechar la riqueza de una sociedad diversa, heterogénea y además multicultural. Hay temas específicos, por cuestión de tiempo no podré abordarlos, quedo a su disposición para preguntas y respuestas, pero podemos pensar en la atención de la salud. Olvídense de salud como un proceso integral, como lo definiría la Organización Mundial de la Salud, el perfecto estado de bienestar físico, mental y social. Imagínense atención médica de urgencia, particularmente cuando hablábamos de La Bestia, este tren que trasladaba a personas migrantes y demás. ¿Qué pasa cuando enfrentas un accidente y qué tipo de atención? Muchas organizaciones de la sociedad civil han asumido una obligación que le corresponde al Estado. Vale la pena señalar aquí que los derechos humanos se violan por acción, pero también por omisión de los Estados. Y tendríamos que pensar también en las negligencias, las aquiescencias y estas lamentables situaciones que se generan en el seno del Estado. La falta de cumplimiento a la premisa establecida en el artículo 1 constitucional, párrafo 3. Por lo tanto, también resulta que se dan procesos instantáneos o devoluciones, en Europa se le llaman devoluciones en caliente, que no hacen un estudio específico de la persona y su situación al ingreso al país. Por lo tanto, estás violando el principio de no devolución. Nadie podría ser retornado a un país en el cual corre peligro su vida, su integridad, su salud, entre otras cuestiones. Y antes de entrar a la parte de perspectiva de género, creo que me deben de quedar por ahí 5 minutos, pero mencionar desplazamiento forzado interno. La situación que vive nuestro país, particularmente en algunas entidades federativas, es sumamente grave. Vemos afectado el derecho a la libertad de residencia y de tránsito, no solamente por agentes estatales, sino por actores no estatales, por ejemplo el narcotráfico, que además actúa con la aquiescencia o por la omisión del Estado. Esta situación hace que personas tomen sus cosas a mitad de la noche porque son extorsionados, se suban a un vehículo para salvar su vida sin nada, abandonen absolutamente todo y se muden de Tamaulipas a Yucatán. Y no se mudan por el clima, se mudan por la situación de violencia que están enfrentando. Esto es desplazamiento forzado interno, es un proceso invisibilizado. Comentarles a ustedes que la CNDH próximamente, aunque no tiene facultad de iniciativa, está trabajando un proyecto de ley en materia de desplazamiento forzado interno que someterá al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para que se dé el curso establecido por mandato constitucional a fin de visibilizar, reconocer derechos específicos a estas poblaciones y sobre todo plantear políticas públicas de atención para el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Y finalmente pensar también, yo los invito a eso porque tiene efectos en materia de reparación, en interdependencia e indivisibilidad. Todos los derechos están ligados. No me sirve de nada decir que estoy garantizando la vida si la integridad personal, si no hay salud, si no hay alimentación, si no hay condiciones dignas de existencia. Por lo tanto, la pobreza se entiende como causa y efecto de violaciones a derechos humanos. Y entrando ya a perspectiva de género, entendiendo por género estos roles y estereotipos culturalmente asignados en virtud de haber nacido mujer u hombre en un tiempo y lugar determinado, podemos entender que la migración se vive distinto por parte de las mujeres, que no es el mismo proceso. Es gravísimo en todos los casos, por supuesto, se enfrentan gravísimas violaciones a derechos humanos, pero las mujeres viven la migración de manera distinta. Por ejemplo, enfrentan riesgos diferenciados. En materia de abuso sexual o violaciones sexuales, el índice es muy alto para las mujeres migrantes y son usadas en muchas ocasiones como moneda de cambio para sobornos durante el decurso migratorio. Así también podemos pensar en temas de acceso efectivo a la justicia, temas de trata de personas que serán abordados más adelante en esta mesa. Y por lo tanto tenemos también la cuestión de a dónde migran las mujeres, cuántas remesas envían. Generalmente migran a lugares más cercanos a donde está la familia, por ejemplo, y los vínculos son más fuertes entre las mujeres migrantes y los lugares de origen. Todos estos son fenómenos sociológicos que valdría la pena indagar. Y finalmente decir que hay que evitar la doble victimización, por supuesto, y la violencia institucional que se cometen en ocasiones por las propias autoridades que están dedicadas a proteger los derechos y en lugar de eso violentan dichos derechos. Y no podríamos seguir hablando de migración si no pensamos en cooperación internacional, como ya se decía, pero también en cómo combato las causas estructurales, cómo puedo ofrecer en el país condiciones dignas de existencia
subsistencia, de trabajo, de educación, como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA, a toda la población mexicana. En ese sentido, simplemente cerrar mencionándoles la amplia colaboración y disposición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos a su servicio, al servicio de todas y todos los mexicanos y de todas las personas que habitan y transitan por este país. Pero también recordar que la migración no es un problema de seguridad. Se ha planteado una falsa disyuntiva, seguridad versus derechos humanos. La seguridad es un derecho humano y así tiene que ser visto. Por lo tanto, la migración es un problema de desarrollo humano y no un problema de seguridad. Muchas gracias por su atención. Gracias a la doctora Julieta Morales por su intervención. Y ahora cedemos el micrófono al maestro Matías Luciano. Bien, primero agradecer la presencia de todos ustedes acá y agradecer también a la organización del evento por permitirme exponer esta investigación que guarda relación un poco con la inmigración subsahariana en África, como comentaban acá también nuestros compañeros, la importancia de huir de alguna otra forma de las desigualdades estructurales que nos presenta hoy esta sociedad, y esa importancia también de regularizar la situación de miles de migrantes que están hoy desprotegidos y vulnerables en cualquier tipo de territorio. Primero, que me gustaría decir que bueno, el fenómeno de la migración para nadie es un misterio, que es la principal motivación del organismo Defensores de Derechos Humanos en la búsqueda de establecer estrategias y directrices y también políticas públicas que contribuyan a que se respeten estos derechos humanos y los derechos fundamentales de la población migrante. Como podremos observar, esta actualidad y este gran desafío, como también menciona el Congreso, guarda relación un poco con preservar el hecho de que todos tenemos los mismos derechos, sin importar género, edades o realidades económicas, y también preservar un poco la trayectoria y ruta migratoria que tienen todos los migrantes en el momento que deciden salir de su país de origen, muchas veces de manera forzada, como ya comentaron acá, otras veces de manera voluntaria. Y antes de comenzar con la presentación, también me gustaría comentar que esta investigación es gracias o forma parte de un proyecto de cooperación internacional que realizó la ONG Mujeres en Zona de Conflicto, y bueno, que les habla también en Marruecos, en la zona norte de Marruecos, justo antes de cruzar el estrecho de Gibraltar que separa los 15 kilómetros de África y Europa. El proyecto se denominó Fortalecimiento de los mecanismos de apoyo a la población migrante en el norte de Marruecos, especialmente la población subsahariana, atendiendo un enfoque de género y derechos humanos desarrollado por la ONG española y que les habla también. Bueno, ¿por qué? Muchos me imagino se preguntarán qué relación puede tener la inmigración subsahariana con la realidad mexicana o la realidad de América Latina. Y me gustaría un poco comenzar diciendo desde dónde nace esta motivación por realizar la investigación. Nace principalmente por la inquietud que genera el auge de estos discursos antimigratorios, de figuras políticas públicas, por ejemplo, como ahora está Donald Trump, pero en Europa el año pasado se vio muy fuerte el hecho de establecer muros, de establecer fronteras, de tratar de limitar algo que es inevitable, en el fondo, que nos toca a todos. Y también nace un poco de la experiencia personal bueno, como quizás se habrán dado cuenta, yo no soy mexicano, soy chileno, y me ha tocado vivir y trabajar en varios lugares, y mi experiencia han sido tanto positivas como negativas. Hoy soy privilegiado, estoy acá, estoy sentado en esta mesa, al igual que otros extranjeros que estamos acá y que tenemos nuestra tarjeta que nos permite estudiar, nos permite trabajar, pero la realidad no es la misma para la mayoría de los inmigrantes, y en eso quiero hacer hincapié. Y en el fondo esta investigación
nace a raíz de la inquietud por conocer la realidad de los inmigrantes indocumentados y no documentados, porque ahí es donde está el desafío. Bien, la primera fotografía que aparece es en Tánger, perdón, se llama Bosques de Milicán, en Bucalev, es el lugar donde viven los migrantes subsaharianos. ¿Quiénes son los migrantes subsaharianos? Son la mayoría de países del sur de África, Senegal, Costa de Marfil, Camerún, Nigeria. La mayoría proviene de esos países y atraviesan todo África, llegan a Marruecos con el sueño de cruzar un poco Europa, que es lo mismo que le pasa al migrante centroamericano, a guatemalteco, hondureño, salvadoreño, con el sueño americano, que finalmente termina siendo una utopía. Esta es la realidad, para que observen ustedes, de cómo viven los migrantes. Son constantemente asediados por las fuerzas policiales, y no solo por las fuerzas policiales, sino también por la sociedad civil, que es más alarmante aún. Y eso lleva a cuestionar cuál es la situación de los derechos humanos de los inmigrantes subsaharianos en Marruecos, que es el último punto antes de atravesar a Europa. Aquí hay un par de imágenes en donde no logran cruzar. Esto es la playa en Ceuta, una pequeña playa, en donde no logran cruzar y las fuerzas policiales los retienen. La realidad también de las mujeres, que por supuesto es mucho peor que la que tienen los hombres, y los niños y niñas también. Y para continuar el marco normativo un poco de esta investigación, como ya mencionado anteriormente, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48. Sin embargo, aquí comienza el vacío legal un poco y las dificultades que se encuentran los migrantes en el camino. ¿Por qué? Porque si bien, como se hablaba anteriormente, hay un derecho humano de libre tránsito o de salir de un país y volver a entrar sin ningún inconveniente, no hay un derecho humano constitucional que establezca que un migrante se pueda establecer en un lugar y pueda desarrollar su vida ahí laboralmente. No hay ningún derecho humano que lo dice, y ahí empieza el vacío legal. Si bien sí se puede ingresar o salir o volver, ese es el mayor vacío legal, y ahí aparece el problema de la potestad que tienen los estados de controlar estos flujos migratorios, y donde comienzan a construirse muros. En España se construyeron, en Bulgaria, en Hungría, en Austria se planea construir, en Francia también, bueno, ahora Estados Unidos también lo pretende hacer. Luego la Convención Internacional, que también la señalaron anteriormente, que se crea en el 90, que preside México. Pero sin embargo, los primeros países que logran firmar y que pretenden establecer esta convención son Egipto y México, y en Marruecos en el 93. México también, por supuesto, se adscribe a la convención. Sin embargo, la mayor dificultad de esta convención es que hasta el día de hoy solo 46 estados han firmado la convención. O sea, y paradójicamente ningún país occidental de los denominados, por ejemplo, de la Unión Europea o mismo Estados Unidos, ha querido firmarla. Y ese es un vacío completo, porque establecemos desde ya que los migrantes no tienen derecho en los países en donde paradójicamente hay mayor migración. Y esto lleva al problema también de establecer esta frontera como la Europa frontera asediada en el fondo, militarizar la frontera y reprimir a migrantes. Y ya la ley 0203 de Marruecos, simplemente para contextualizar, Marruecos recién se independizó en 1956 de Francia y España. A partir de eso, en el 61 comienza a gobernar Hassan II con una mano bastante dura. Fue conocido los años de plomo, en donde no había ningún tipo de espacio para democratizador o para manifestación o algún tipo de reivindicación. Luego, ya en el 99, asume su hijo Mohamed VI, y si bien hay avances, no se pueden desconocer que se crea el Ministerio de Derechos Humanos, que se crea el Consejo Consultivo de Derechos Humanos. Lamentablemente, como lo dice su nombre, es consultivo, y la última palabra siempre la tiene el rey en la monarquía que se establece en Marruecos.
no hay que conocer los avances, pero de todas formas está muy lejos de permitir a los migrantes poder estar en un lugar que les genere una satisfacción personal o que pueda mejorar su calidad de vida. Y la ley 0203, que se establece en el 2003 bajo el mandato de Mohamed VI, establece que Marruecos, en 2 de los artículos, establece que cualquier migrante que sea una amenaza para Marruecos va a ser expulsado, y ya ahí comenzamos a subjetivar un poco qué entendemos por amenaza. Ni siquiera en ningún momento dice antecedentes penales, dice amenaza. Y la verdad ya se comienza a criminalizar también a la población africana, que es la mayor cantidad de inmigrantes que se encuentran en el camino. La violencia estructural, como muchos lo han comentado, es la génesis de esta migración forzada. En el caso de la migración subsahariana, los factores internos son, por supuesto, la inestabilidad política de los gobiernos africanos, la corrupción y el clientelismo. El clientelismo tiene que ver un poco con los factores externos también. ¿Por qué? Porque si bien Marruecos se independiza en el 56, y no solo en la realidad de Marruecos, sino en la realidad universal, se independizan en el 56, todavía hay un control económico fomentado por este sistema neoliberal que acrecienta la brecha de desigualdad. Y esas empresas transnacionales son los que se quedan con los mayores recursos de los países en África, y por lo tanto los migrantes tienen que salir de una manera forzada a esos países. La construcción del discurso hegemónico, dominante y etnocéntrico, el hecho de fomentar la militarización de la frontera, el hecho de reprimir por simplemente preservar lo propio ante la amenaza que podría venir siendo el inmigrante africano en este momento. Y lo que lo puedo trasladar a lo que sería el inmigrante centroamericano, guatemalteco, salvadoreño y hondureño. Las teorías migratorias me enfoco básicamente en la teoría económica política migratoria, que tiene relación con estos factores estructurales. No quiere decir que las otras teorías, la neoclásica, que es capital humano, el transnacionalismo, que es capital social, también son válidas, pero para esta investigación analiza un poco los factores estructurales de la brecha de desigualdad. Metodología se desarrolló en base a entrevistas semiestructuradas como fuentes primarias, como fuentes secundarias, análisis de tratados, de legislaciones diversos entre Marruecos y Europa, y observación participante, que en las ciencias sociales se utiliza como estrategia de recolección de datos y estrategias de investigación. El trabajo de campo fueron 13 entrevistas a hombres, 5 entrevistas a mujeres, y esto no es casualidad. Fue mucho más difícil poder entrevistar a mujeres, primero por mi condición de hombre, no confiaron mucho en compartir su experiencia. Segundo, porque por la inseguridad, el temor de que están siendo observadas, están siendo constantemente seguidas por redes de trata, y no querían dar mucha información. Y también a organizaciones sociales, con el fin de conocer cómo trabajan las organizaciones sociales civiles en Marruecos y en qué aportan también a la migración. Los resultados, a modo de resumen, porque ya me estoy quedando sin tiempo. Las necesidades básicas de la población subsahariana, no sé si se logra ver en los gráficos. El amarillo señala que en base al agua, la higiene, comida y sanidad, la mayoría tiene dificultades, sobre todo en acceso a la vivienda. Casi el 60% no tiene vivienda, casi todos tienen dificultades para alimentarse, y la mayoría también tiene problemas para vestimenta, sanidad, y que va en derecho a los artículos de la Declaración de Derechos Humanos. Y me gustaría leer un pequeño fragmento de la entrevista, por supuesto manteniendo el anonimato. Todos los días tenemos que buscar la forma para poder sobrevivir. Nuestras necesidades básicas son encontrar un techo para el bebé y después de eso comer y beber, algo que no se puede hacer todos los días. Entonces son fragmentos de entrevistas que pudimos constatar en el camino. Luego, los actores principales que ejercen la violencia en la población migrante, como se ve, violencia psicológica,
la mayoría es por parte de la sociedad civil, y eso es, la verdad, es bastante alarmante, y sobre todo teniendo en cuenta que Marruecos es la parte norte de África y la mayoría no se considera africano, sino que se consideran parte del Magreb. También la violencia física y la violencia sexual en el caso de las mujeres. Bueno, a modo de resumen, otro fragmento de entrevista: he sufrido violencia física y psicológica ejercida por fuerzas policiales y policías y civiles marroquíes. He intentado cruzar 4 veces en Zodiac, en todo ello he sido detenido y agredido por la policía marroquí. O la policía marroquí dispara incluso a personas que estamos intentando cruzar. A mi compañero le dieron en la cabeza y cayó fulminado. Y para finalizar, la situación de las mujeres, que como bien ilustraron mis 3 compañeras ayer en la mesa de género y derechos humanos, tienen por supuesto una situación mayor de vulnerabilidad, y está asociado también al sistema patriarcal, a las desigualdades quizá, y a los estereotipos nocivos que guardan relación en cuanto a las mujeres. No puedo seguir, pero quiero simplemente leerles la última de una mujer que me llamó la atención. Huí de Camerún porque allí me casaron con un hombre de 63 años cuando yo tenía tan solo 15, y después de unos años aguantando los problemas psicológicos decidí escapar en el 2009. O sea, ella tenía 15 años y lo casaron con un hombre de 63. Finalmente, como a modo de conclusión, y como bien se mostraba en los gráficos, el grado de protección que tiene la población inmigrante, la verdad, es deficiente y preocupante. Si bien, como señalé anteriormente, había avances en Marruecos en cuanto a las legislaciones, no hay todavía una real preocupación por la población inmigrante, y todavía sigue estando bloqueado por la monarquía en este caso. Los factores que motivan a emigrar tienen relación con la violencia estructural. ¿Y por qué? Porque fomenta la desigualdad, y la brecha de desigualdad también genera violencia cultural, violencia directa y violencia estructural. Y por último, como han dicho, equivocamos el camino si creemos que las políticas represivas y en el fondo establecer que no pueden cruzar una frontera es la forma. Equivocar el camino México en el momento de crear el Plan de Frontera Sur del 2015, porque lo único que hace es cambiar la ruta migratoria, estableciendo nuevas rutas y nuevas oportunidades también para redes de trata. Equivoca el camino mi país, Chile, también en la última ley migratoria que se está trabajando, en el sentido que, como han compartido aquí también el compañero, se sigue tratando la migración como seguridad nacional. Y eso por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Matías Luciano, y ahora hacemos el micrófono al doctor Víctor Néstor Aguirre Sotelo por el tema de migración indígena en Nuevo León y la consulta previa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila. Esta es parte de una investigación del CONACYT que se está haciendo en Colombia, en Chile, y también a mí me toca aquí en México. Y voy a hablar de la migración indígena a Nuevo León. Adelante. Bueno, a ver, ahí está. Bueno, les voy a hablar los temas que voy a tener. Va a ser la población indígena urbana. Como soy de la Facultad de Ciencias Políticas, casi estudiamos las políticas públicas en el Estado de Nuevo León dirigido hacia la población indígena. Luego hablaré rápidamente del derecho a la consulta previa, y luego de una consulta previa que se realizó en el Estado de Nuevo León, y finalmente daré mis conclusiones. Bueno, según el último conteo intercensal del Estado de Nuevo León, en el 2015, encontramos 412,000 habitantes que son indígenas. De esos 352,000, un poquito más, se consideran 100% indígenas, y aproximadamente 60,000
dicen que son en parte indígenas. Nuevo León es uno de los estados de la República Mexicana con mayor crecimiento de población indígena en los últimos años. Esto no se debe únicamente a la migración, sino que el censo ya empezó a contar también por la metodología para contar cambio, y es por autoadscripción. Entonces antes nada más contaban a las personas que hablaban una lengua indígena, pero si ahora una persona que es hija o hijo de indígenas pero ya perdió el idioma y se sigue considerando indígena, pues puede decir soy indígena. Bueno, entonces, de acuerdo a la encuesta intercensal en Nuevo León, 6.88% de los habitantes son indígenas. De acuerdo al INEGI del 2010 es el 1%, el cambio se da en esto de la autoadscripción. Entonces la población indígena en Nuevo León ha crecido un 165%. En Nuevo León se hablan 47 de las 62 lenguas indígenas reconocidas en el país. Como repito, al inicio del presente siglo, Nuevo León es el estado con mayor crecimiento indígena. Bueno, ¿a qué se debe esto? Bueno, dice que pues hay una revaloración de las culturas indígenas. Los indígenas empiezan a sentirse orgullosos, algo así como salir del closet, pero los indígenas dicen soy indígena. Los idiomas más hablados es el náhuatl, 58%, el huasteco y el zapoteco. Esto es algo dinámico. En el 2010 el tercer lugar era el otomí, y ya 5 años más tarde ahora es el zapoteco. ¿De dónde vienen? Principalmente de San Luis Potosí, llegan de Veracruz y del Estado de México. ¿Dónde se asientan? Pues básicamente en el área metropolitana de Monterrey. El que tiene más habitantes indígenas es el municipio de Escobedo, luego Monterrey, Guadalupe, Apodaca y García. Hace 5 años, si consultamos en el INEGI, el primer lugar lo tenía Monterrey y ahorita ya es Escobedo. Como les digo, esto es dinámico, no es estático, esto está cambiando. Ahora voy a hablar un poquito de la población urbana. Bueno, pues tenemos el concepto de que indígena es alguien que vive en un rancho, que es campesino, indígena campesino. ¿Estamos bien? Cuando el indígena migra a la ciudad, entonces creemos que pierde su carácter de indígena. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el Estado? Invisibiliza a esta población, es decir, no existen, no los cuento, no hago políticas públicas dirigidas hacia este segmento de la población. Eso por una parte. Y la otra es que el indígena se siente discriminado y no dice que es indígena, no habla su lengua, no se viste como indígena, no festeja, no hace sus celebraciones por temor a la discriminación. Entonces tenemos el Estado invisibiliza y yo me oculto, se combinan las dos cosas y entonces esto da un resultado pues no muy bueno. Es este temor a sufrir discriminación por su calidad indígena. Dice, en algunas partes de la sociedad mexicana se revalora lo indígena, pero en otras partes sigue habiendo muchos prejuicios. Y Nuevo León es el que sale en primer lugar ahí en prejuicios, ahí en las encuestas nacionales. Entonces ocultan esta situación. Bueno, pues la población urbana indígena representa aproximadamente el 18%, es decir, 1 de cada 5 indígenas viven en áreas urbanas. ¿Qué pasa con invisibilizar a la población indígena? Aquí, por ejemplo, bueno, decir, me discriminaron porque estoy prieto, me discriminaron porque soy mujer. Bueno, te vieron, pero aquí no te veo ni te oigo. ¿Estamos bien? Se pierde. ¿Qué pasa cuando invisibilizamos a la población indígena urbana? Se pierde la oportunidad de recibir beneficios para mantener su cultura y su lengua, y el Estado no establece políticas públicas dirigidas especialmente hacia ellos. Entonces se pierde, esto es una realidad, la población indígena está migrando, ¿sí? Sobre todo por pobreza, por cuestiones económicas, de las áreas rurales a las áreas urbanas. Entonces, México pues se ha caracterizado porque los indígenas son en todos los indicadores, en el indicador que ustedes quieran, en esperanza de vida, en alfabetismo, en ingreso, en salud, acceso a la salud, están por debajo.
Entonces, hay un acceso diferenciado a los bienes públicos por parte de la población indígena, es decir, casi no les llegan los servicios del Estado. ¿Sí? Entonces, en este sentido, hace falta más políticas públicas dirigidas especialmente hacia este segmento de la población. Nada más para dar un dato ahí rápido, 79% de la población indígena se considera que está en pobreza, mientras de la no indígena es solamente el 43%. El ingreso promedio de los mestizos, de nosotros, es 3,000 pesos, un poquito más, y el de los indígenas 1,200. Bueno, como estamos viendo, como estamos en la Facultad de Política, vamos a ver las políticas públicas en el estado de Nuevo León que están dirigidas especialmente hacia los indígenas. Ahí tenemos todas las secretarías que tiene el estado de Nuevo León y resulta que encontramos que nada más en 2 encontramos un programa especial o específico dirigido a la población indígena, y es en la Secretaría de Educación y en la Secretaría de Desarrollo Social. Los maestros son los más sensibles, perciben que hay un niño migrante indígena, lo reportan y empieza todo un programa para que vaya un maestro, localizar si en la lengua que él habla, se cuenta con un maestro que hable esta lengua, y el maestro va al aula y empieza a explicar a los demás niños que no son indígenas la importancia de esa cultura, y empieza a hablar en su idioma para que el niño se sienta orgulloso de su cultura. Es una cuestión intercultural. En cuanto al desarrollo social, en las colonias o barrios, en los municipios que se detecta fuerte población indígena, se establecen centros comunitarios interculturales. Bueno, como ya les comenté, la Secretaría de Educación tiene una política pública especialmente dirigida hacia este tipo de población. Hay una coordinación de educación indígena y se atiende, como ya dijimos, a niños que hablan náhuatl, mixteca, técnic, ñañú y demás. En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, tenemos los centros comunitarios interculturales, ahí conviven los indígenas, hay todo tipo de talleres, deportivos, recreativos, hay atención médica en algunos de ellos, las universidades del estado ayudan a estos centros interculturales. La participación indígena en políticas públicas, bueno, como ya vimos, nada más 2 secretarías dedican, y entonces vamos a ver si los indígenas están participando en la elaboración de esas políticas públicas. Sí, aquí me interesa mucho lo de abajo, que dice: el Estado tiene el deber general de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas, y yo estudio específicamente lo que es la consulta previa. La consulta previa, ¿qué es la consulta previa? Bueno, pues resulta que existe un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169, en el cual los gobiernos deberán, consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. O sea, México es parte de este convenio, firma, y que cada vez que hagamos o elaboremos una política, alguna legislación o alguna política pública dirigida a los indígenas, tenemos la obligación de consultarlos. Entonces, en el artículo 2 de la Constitución sí hay los apartados: el derecho a la identidad, que conserven su lengua, su autonomía, todo eso, ¿verdad? Y la cuestión social, donde dice que pues están en un atraso económico, social, y hay que proveerle de los beneficios o de los servicios públicos. Y hay una parte que dice: vamos a consultarlos nada más cuando hagamos el plan estatal de desarrollo, el plan municipal de desarrollo. Entonces la legislación mexicana limita la consulta a cuando se realizan los planes estatales o municipales de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en México no hay un marco jurídico. Bueno, no soy abogado, aquí me corrigen los abogados. No hay un marco jurídico que regule la consulta pública. La CDI cuenta con un protocolo que dicen ellos que se acerca a los convenios internacionales. La Constitución de Nuevo León, al igual que la Constitución Federal, únicamente autoriza la consulta cuando
se van a elaborar los planes de desarrollo, y dice por ahí, y si es conveniente lo pone, y si no, no. Entonces hay una limitación de la consulta. Sin embargo, nos salvan aquí los convenios internacionales, porque a México va a ser parte de este convenio internacional, y el artículo 1 de la Constitución, que dice que se van a reconocer todos los derechos de todos los seres humanos, y que no solamente está en la Constitución, sino en los tratados internacionales, y que tienen el mismo valor. Pues entonces es donde la población indígena se está protegiendo con estos tratados internacionales, y no es que el Estado de buena fe diga, bueno, ya voy a respetar y hacer la consulta, sino que han tenido que demandar, y ha sido aquí el Poder Judicial el que les ha dado la razón a los pueblos y comunidades indígenas para que el Estado empiece a consultarlos cuando hagan alguna política pública dirigida hacia ellos. Bueno, en el caso de Nuevo León, la reforma en el 2001, donde se reconoce la multiculturalidad, en Nuevo León se da hasta el 2011, es decir, más de 10 años se ajusta Nuevo León a reconocer la pluriculturalidad, multiculturalidad. ¿Estamos bien? Entonces, al reformarse este artículo, se hace necesario que hagamos una ley de derechos indígenas en el Estado de Nuevo León. Y para hacer esa ley de derechos indígenas, pues se tiene que consultar a los indígenas. En esta consulta organizada en el Estado de Nuevo León a la población indígena intervienen 4 instancias. Es en el 2011. La Secretaría de Desarrollo Social, el Congreso del Estado de Nuevo León, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y nuestra Facultad de Derecho aquí también participa en este proceso de consulta. 5 minutos. Bueno, las etapas son muchas, las etapas, recopilación de la información y demás, pero me voy a concentrar en la etapa 8, realización de los foros y talleres de consulta. Tuvimos acceso a todo lo que escribieron la población indígena, qué deseaban, qué no deseaban. La consulta se realizó en los centros interculturales que están en los municipios donde hay mayor población indígena. Lo que piden, bueno, en general, becas para sus hijos, la conservación de su lengua, cómo practicarla, transmitirla, quieren maestros capacitados que sean bilingües, ven una relación entre educación y trabajo. En trabajo piden mayores oportunidades de trabajo, hay falta de acceso a trabajos bien remunerados, se considera que hay mucha discriminación en contra de ellos en la cuestión del trabajo. La mayoría de las mujeres que migran son empleadas, se emplean como empleadas domésticas, no tienen derechos laborales, no tienen, o sea, no se respeta la ley, vamos a decir, no hay un horario. Si ellos se levantan a las 7 de la mañana, ella tiene que estar ya a las 7 de la mañana. Si se duermen a las 9 de la noche, ella tiene que estar lavando los platos a las 9 de la noche, el día de descanso, y no hay autoridad, no hay nadie que defienda esos derechos. Los hombres pueden dedicarse a la construcción, tampoco se les respetan sus derechos laborales. Muchos se dedican al comercio, a vender sus artesanías o a vender semillas o cosas así en plazas públicas. Llega la autoridad municipal, no tienen permiso, les confiscan su mercancía, algunos llegan a meterlos a la cárcel o tienen problemas legales. Al no contar con un contrato laboral, pues no está bien claro los días de descanso, no está claro su horario, no hay seguridad social, no tienen servicios médicos y por supuesto no tienen acceso a la vivienda. Los indígenas urbanos son de los más pobres, de los habitantes más pobres de la ciudad. Sin embargo, nos dicen que están en mejores condiciones, que están aquí porque están mejor que como estaban en sus comunidades de origen. Me queda un minuto. El problema es pues el comercio. Muchos se dedican al comercio y tienen problemas, se les confisca su mercancía, no tienen acceso a la justicia, consideran que hay un trato discriminatorio. Para inscribirse en la escuela necesitan un acta de nacimiento, no traen el acta de nacimiento, se les niegan servicios, no se identifican como ciudadanos de Nuevo León. Lo que les decía, están mal, pero estaban peor donde estaban antes. Hay una discriminación grande por parte de las autoridades locales,
principalmente los cuerpos policíacos. El tema de la discriminación está relacionado, como dije, con la cuestión del trabajo. También menciona que los medios de comunicación los discriminan mucho, o hay una imagen falsa de ellos, o no están representados. En la tele sale gente güerita y demás, no salen indígenas. Bueno, ya para concluir, ya está el minuto, ya estoy en el tiempo, conclusión. Bueno, la consulta fue un buen precedente. Las principales demandas se incluyeron. Podemos decir que fue de buena fe. Conozco a algunas de las personas que intervinieron. No hay mala fe, pero no es suficiente. Únicamente 2 secretarías tienen políticas dirigidas hacia ellos. La población indígena se encuentra en desventaja en todos los aspectos en relación a nosotros, los no indígenas. Y respetar su derecho a la consulta, no solamente hacer políticas para ellos, sino que ellos intervengan en la elaboración e implementación de esa política. Tenemos nosotros indígenas dreamers, indígenas que vienen a las ciudades, que nosotros no les respetamos sus derechos laborales, que no tienen acceso a la salud, acceso a la vivienda, que no tienen nada de eso. ¿Estamos bien? Cuando Donald Trump dice voy a realizar los dreamers, nos indignamos, nos rasgamos las vestiduras, pero créanme que somos más crueles nosotros como sociedad en contra de los indígenas que Donald Trump en contra de los migrantes mexicanos. Entonces nosotros vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio, y somos culpables. Debemos de empezar sintiéndonos responsables de cómo tratamos a nuestra población migrante indígena en las zonas urbanas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Víctor Aguirre. Y ahora cedemos el micrófono a la doctora Nora Huerta Flores con el tema de la migración y trata de personas en el norte de México. Buenos días, muchas gracias. Pues antes que nada agradecer a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, al igual que al doctor Javier y a su equipo colaborador por todas las atenciones que han tenido con todos los asistentes y nosotros los ponentes. Y bueno, acerca del tema que voy a tratar es un poco difícil para algunos, para otros es un tema que es tabú, y para algunos más es un tema del cual simplemente, pues, para mí es un tema importante, es parte de una investigación que se realiza a nivel internacional, solamente que por el tiempo que tenemos me voy a enfocar directamente en el norte de México. Estamos a prácticamente un poquito más de un mes en el que se celebró a nivel internacional la lucha contra la trata de personas como tal. Entonces, primero yo creo que lo más indispensable es saber qué es trata de personas. Tenemos que en muchas ocasiones se le denomina la esclavitud moderna del siglo XXI y no se conoce realmente el impacto que tiene como tal, o no se visualiza este delito como tal. Tenemos un marco normativo internacional que es que viene siendo el Protocolo de Palermo, como se le conoce comúnmente. Este protocolo se realizó en conjunto con, obviamente, la Organización de las Naciones Unidas y por medio de su agencia para la Oficina contra las Drogas y el Delito. En él se establecieron directrices internacionales, primero para conceptualizar el delito de la trata de personas y a la vez de qué manera se puede prevenir y erradicar y bien sancionar a los que incurran dentro del delito. En nuestro país tenemos un marco normativo legal en el cual tenemos una ley que se implementó entre el 2005 y 2006, sin embargo fue preciso, debido a la reforma que hicieron respecto a derechos humanos, pues volver a tratar acerca de esta ley que se había llevado a cabo, y en el 2012 ya tenemos una ley formal que me corresponde a mí hablar ya de cuestiones de erradicación como tal y la prevención del mismo. Por eso en las últimas fechas hemos visto más, y a partir del 2014 hemos visto cómo las comisiones estatales, una Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho énfasis en spots publicitarios que me hablan de cómo prevenir, cómo identificar como tal la trata de personas.
Tengo 3 elementos indispensables para la trata de personas. Una es cómo se realiza esa acción o esa captación, por lo tanto que tengo un traslado y un transporte de lo que viene siendo el individuo. En esta parte de esa captación, pues incluye por diferentes tipos de medios. ¿Qué medios puedo tener o qué medios utilizan las redes de tratantes para poder enganchar a sus víctimas? Pues obviamente la inicial es la cuestión del uso de la fuerza, la coacción, y como tal, de ahí corresponden un sinfín de elementos que se presentan dentro del delito de la trata. La más común o utilizada hoy en día debido al uso de la tecnología viene siendo el uso de las redes sociales. Anteriormente o años atrás pues teníamos obviamente por anuncios, lo que vienen siendo publicitarios, medios de comunicación como el periódico, algunas revistas, por medio de disfraces de casa de masajes o bien trabajos que se publicitaban. Pero hoy en día las redes sociales juegan el papel más importante, en donde muchas veces pues obviamente los individuos o más bien tienen un correcto cuidado de cómo manejar la información, o bien su perfil es prácticamente público. No hay esa reglamentación que me permita saber realmente con quién estoy tratando. Entonces es parte de lo que utilizan las redes de tratantes. ¿Y cuál es el propósito final? Pues en este delito pues tenemos lo que viene siendo la explotación. Para esta explotación pues me puede incluir diferentes tipos de modalidades o bien de medios como tal. Y muchas veces los sectores en los cuales son explotadas las personas no se tiene conocimiento del mismo. Entonces escuchamos la cuestión de la prostitución forzada, escuchamos como tal servicios domésticos sin retribución o bien sin paga alguna, en donde son retenidos, tenemos el alquiler de vientre, es decir, un sinfín o una gama en el cual se operan las redes de tratantes. Las más escuchadas o bien las que regularmente podemos tener conocimiento pues es la prostitución forzada o bien la pornografía infantil, que son parte de este mismo tipo de modalidades. Y lo más importante para poderlas entender y visualizar el problema como tal, pues corresponde saber qué son, qué involucra, qué es lo que viene, y después pues como tal ir a la normatividad vigente y ver de qué manera se pueden sancionar estos delitos como tal. Tenemos en una parte muy esencial por qué es tan importante y por qué a nivel internacional se habla acerca de la trata de personas, por qué en el mundo y en diferentes países se buscan y se realizan acciones en pro de erradicar el delito. Bueno, es parte de lo que viene siendo, yo creo que todos conocemos los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, a partir del 2015 a fecha del 2030 se busca que exista como tal parte de lo que viene siendo que sean parte de estos objetivos. Tenemos el objetivo 5, el objetivo 8 y el objetivo 16, y cada uno de estos abarca lo que viene siendo la eliminación de formas de violencia, menciona como tal la trata como delito, la cuestión de trabajo forzado, y de igual manera pues lo que viene siendo el maltrato infantil, que es parte de lo mismo. A la par tenemos, que es el fin o el propósito de esta mesa, las cuestiones de migración. La migración internacional sabemos que es un tema de índole académico y pues también forma parte de lo que viene siendo de las políticas públicas que establecen los estados en el mundo. Y la migración está muy interrelacionada con lo que viene siendo la trata de personas. Ojo, no es lo mismo, porque en muchas ocasiones hay quien confunde que es parte del proceso migratorio en muchos lugares y solamente están interrelacionados. ¿De qué manera? Muchas veces se confunde la manera en la que se manejan las redes de tratantes. Efectivamente tenemos ciertos aspectos que pueden ir de la mano o bien son poco similares. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta la cuestión de una migración, que se ve a la persona forzada a salir de su lugar de origen, pues obviamente tengo lo que viene siendo, busco en primera instancia, si no cuento con la papelería necesaria, pues busco quien me pueda proporcionar el servicio para yo salir de mi país. Entonces, en la cuestión del tráfico de migrantes, que es esa parte de ilegalidad que existe, pues entonces yo busco a ese traficante. ¿En qué momento cambia la perspectiva a decir, ya no es un tráfico de migrantes o ya no es una cuestión migratoria ilegal como tal?
Entonces tengo ya el delito de la trata de personas cuando soy como migrante engañado, coaccionado, y bien que pues no se cumple con lo que se estipuló. Entonces tengo ya esa coacción, ese abuso en el cual se puede dar tanto dentro o fuera del territorio. Para que seamos migrantes, muchas veces pues tenemos que pasar una frontera. En el delito de trata de personas puede ser inclusive interna, de manera nacional, y bien también se puede dar de manera externa, en el cual pues, simplemente soy trasladado a otro país y en donde soy explotado como tal. La cuestión general del mismo, o como datos generales que podemos conocer de diversos organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, a la par de la ONU, pues vemos cómo ha ido en aumento la cuestión del delito. Muchas veces no se tiene el conocimiento y más bien no tienen las cifras exactas como tal, debido a que en muchos lugares, en muchos países, es imposible tener esa cifra clara. Tenemos obviamente cifras negras o escondidas en las cuales no tenemos acceso como tal a lo que viene siendo la información correspondiente del delito. Y entonces, a la par de las cuestiones migratorias, pues se incrementa debido a la porosidad que existen en las fronteras y bien a las políticas cada vez más restrictivas que se hacen en todos los países. Principalmente en el nuestro, en el continente americano como tal, tenemos hay países como tal que son que forman parte de la dimensión regional, que son, dan lugar o dan pie a que el delito siga en aumento. Pues tenemos como tal lo que viene siendo Brasil, Colombia, nuestro propio país, Perú, y en esos países las principales zonas de enganche son las zonas fronterizas, en donde se realizan este enganche o esta coacción en lo que vienen siendo las zonas o las plazas principales de diferentes ciudades. En el caso de México tenemos un registro un poco proporcional de que el 80% de las víctimas de trata son de nacionalidad mexicana, frente a un 20% y todavía en aumento a cifras recientes. No tenemos el dato actual del 2017, pero hasta el 2016 pues ya esta cifra de un 20 pasaba a un 25 o hasta un 30% debido a esa cantidad de flujos migratorios existentes. ¿Qué tipo de víctimas tenemos? Bueno, pues hay sin fin para mencionar. Tenemos víctimas lo que viene siendo de Rusia, Eslovaquia, de Hungría, y muchas veces no dimensionamos, decimos está demasiado lejos, o no tenemos esa visión de qué es lo que realmente puede estar pasando en estos flujos migratorios como tal, a qué se ven expuestos. Ahora, ¿quiénes son los grupos más en situación de vulnerabilidad? Pues en inicio pues tenemos obviamente las mujeres y los niños, y de ahí en adelante no quiere decir que los demás no estén expuestos a este delito como tal. También los hombres están expuestos a lo mismo, al delito. Personas con capacidades diferentes, obviamente cualquier persona que sea migrante y cualquier otro grupo efectivo como tal. Directamente en nuestro país tenemos nuestras principales fronteras, pues es muchas veces muy difícil de controlar como tal, que es lo existente. Tenemos lo que viene siendo el 82% de víctimas en nuestro país son mujeres y niñas como tal, y por lo tanto los principales centros que se pueden presentar en este pequeño mapa, en el cual tienen también índices o indicadores acerca de lo que viene siendo feminicidio, desapariciones, porque si bien tampoco son delitos que se manejen de igual manera, tienen una incidencia dentro de la trata de personas. En el norte de México, principalmente, podemos ver cómo las entidades se mezclan entre sí. Tenemos entidades de origen, de tránsito y de destino, y a la par, pues la mayoría o muchas de ellas forman parte de estos tres mismos. Hay infinidades de casos en los cuales se pueden ir recogiendo documentación existente de las víctimas que son rescatadas de algunos de estos delitos. Y los casos que encontramos tienen ciertos factores en común, en donde esa coacción o ese engaño es más que obvio y se preside como tal. ¿Por qué muchas veces no se tienen la información como tal? Es más fácil en nuestro país, lamentablemente, que las redes de tratantes utilizan
medios como viene siendo la corrupción o bien sobornar como tal a lo que vienen siendo las autoridades para que se detenga un operativo o bien para que ni siquiera haya datos existentes como tal, frente a las situaciones que si no tenemos o bien las autoridades, muchas de ellas no están capacitadas de manera correcta para poder identificar a una víctima del delito de la trata. Aunado a esto, tenemos lo que viene siendo diferentes focos rojos específicamente en el contexto regional de nuestro país, el norte. Existe un índice como tal, se llama el índice ICUMAN, proporcionado por la Organización de las Naciones Unidas, en donde son 4 niveles. El primer nivel corresponde a lo que vienen siendo pues aquellos estados que tienen la mejor política para proteger, erradicar y a la vez sancionar el delito de la trata. Y vemos como en la zona norte solamente existen ciertos estados o entidades federativas que cumplen efectivamente con esta normatividad. La mayoría de los estados en la zona norte, a pesar de que se presentan datos como los que les estoy mostrando, pues no tienen esas instituciones, esos albergues o esos refugios para la correcta atención a la víctima. Entonces todavía es más difícil poder como tal contar con cifras reales y transparentes y poder tratar con el problema. A nivel internacional, la parte más indispensable o la parte más importante, yo creo que para todos es visibilizar el problema como tal, entenderlo y a la vez yo creo que ser parte o tomar parte de lo que el eslogan de la campaña se realiza en México y en muchas partes del mundo, que viene siendo sin clientes, simplemente no hay trata. Es algo muy importante, yo creo que todos deberíamos de considerar. Sería todo por mi parte, muchísimas gracias.